Bien, hoy vamos a meternos a fondo en un tema que parece sacado de una novela de misterio, pero que viene de un lugar mucho más antiguo, la profecía bíblica. Ajá. Tenemos sobre la mesa una serie de estudios de un proyecto llamado Volviendo a casa, y su objetivo es básicamente tomar algunas de las ideas más arraigadas sobre el Apocalipsis y darles una vuelta de 180 grados. Exacto. Son textos que no tienen miedo de desafiar interpretaciones de siglos. La misión que nos proponen hoy es reexaminar dos de las figuras más enigmáticas y aterradoras del libro de Apocalipsis. Hablamos de la Gran Ramera. Conocida como Babilonia la Grande, ¿sí? Y también la extraña figura de los 10 cuernos que la acompañan. Y la idea que plantean es, pues, por decirlo suavemente, provocadora. Muy provocadora. Porque la pregunta que dejan en el aire es, ¿y si el gran enemigo profético no es una fuerza externa, un imperio lejano, sino algo que nace y crece desde adentro? Desde adentro del propio pueblo de la fe. Esa es la pregunta central. Plantean que la gran ciudad apóstata, la infiel, no es Roma ni ninguna otra capital mundial, sino la propia Jerusalén. ¡Wow! Y que los 10 cuernos no son 10 naciones aliadas, sino una forma de poder espiritual que ha perdido el rumbo. O sea, es una relectura que cambia el foco del mapa geopolítico. Al corazón de la propia fe. Justamente. De acuerdo, esto suena a que tenemos que desarmar varias ideas preconcebidas. Para entender cómo llegan a esas conclusiones tan potentes, tenemos que empezar por donde ellos empiezan, ¿no? Su fundamento. Absolutamente. Sin entender su visión de las Escrituras y del Mesías, el resto del argumento pues queda en el aire. Todo su edificio interpretativo se construye sobre esta base. Entonces, vamos a la base. El documento El Legado arranca con una visión muy específica de la figura de Yeshua, a quien el mundo conoce como Jesús. Correcto. Para ellos, Él es ante todo el Mesías de Israel. Y su misión principal fue confirmar un pacto renovado, no con un grupo nuevo, sino con lo que llaman las dos casas de Israel. Un momento, las dos casas de Israel. Para quien no esté familiarizado con esa teología, ¿estamos hablando de una división histórica o es algo más simbólico? Es ambas cosas. Y esa es la clave. Históricamente se refiere a la división del antiguo reino de Israel en dos. Claro. El reino del sur, Judá, de donde vienen los judíos, y el reino del norte, llamado Israel o Efraín. El que fue conquistado por Asiria. Exacto, y sus habitantes fueron dispersados por el mundo, perdiendo su identidad. El famoso caso de las 10 tribus perdidas. Justamente. Proféticamente, según esta visión, Judá representa al pueblo judío que, a pesar de todo, mantuvo su identidad. ¿Y Efraín? ¿Serían esas tribus dispersas? Sí, que se asimilaron entre las naciones y que, según estos textos, hoy conforman en gran parte al cristianismo. Por eso lo llaman el hijo pródigo. Ah, claro, de la parábola. Es el hijo que se fue, malgastó su herencia y olvidó quién era. Ah, entonces en este modelo, el cristianismo no es una religión nueva, sino la rama perdida de la familia que necesita volver a casa. Y supongo que ese volver a casa es lo que ellos llaman Teshua. Precisamente. Shuva es una palabra hebrea que significa arrepentimiento o retorno. Pero aquí lo definen de una forma muy específica. No es un acto para ganar la salvación, que ellos afirman que es por gracia. Entonces, ¿qué es? Es la respuesta de amor del Hijo que vuelve. Un retorno a la fidelidad a los mandamientos, como el Shabbat o las fiestas bíblicas, no por obligación, sino como una forma de reconectar con la herencia familiar y honrar al Padre. Entendido. El marco es la restauración de una familia completa. No se trata de abolir las reglas, sino de cambiar dónde están escritas, del papiro al corazón. Sabiendo eso, ¿cómo usan esa lente para reinterpretar a una de las figuras más famosas del Apocalipsis, la gran ramera Babilonia? Aquí es donde viene el primer giro radical. La mayoría, cuando oye Babilonia la Grande, piensa inmediatamente en el Imperio Romano. No. Sí. O en alguna superpotencia corrupta del futuro. Es la interpretación clásica. Pero estos documentos dicen, han estado mirando en el mapa equivocado. ¿Y cuál es el mapa correcto según ellos? Sostienen que no necesitamos buscar fuera.
La figura de Babilonia la Grande es en realidad la propia ciudad de Jerusalén en un estado de apostasía, ¿Cómo? de infidelidad a su pacto. Espera, eso cambia toda la película. Jerusalén, la ciudad santa, identificada con la madre de todas las abominaciones, es una afirmación muy, muy fuerte. ¿En qué se basan para decir algo así? Su argumento es textual. Dicen que si uno lee a los profetas hebreos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, el lenguaje de prostitución, adulterio e infidelidad espiritual se usa de manera consistente y casi exclusiva para una sola entidad. ¿Para quién? Para el pueblo del pacto cuando le da la espalda a Dios y hace alianzas con naciones paganas. Citan pasajes muy gráficos para apoyar esto, ¿verdad? Durísimos. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 16, Dios le habla directamente a Jerusalén. En el versículo 15 le dice, «Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre». Fuerte. Y por si quedaba alguna duda, en el versículo 32 la llama sin rodeos, mujer adúltera, que en lugar de su marido acoge a extraños. Según la fuente, este no es un lenguaje genérico, es el lenguaje de un esposo traicionado hablando a su esposa infiel. Y esa esposa, en la Biblia, es siempre Israel o Jerusalén. De acuerdo. El lenguaje de los profetas es claro. Pero, ¿cómo conectan eso directamente con el Apocalipsis, que fue escrito siglos después? Ese es el salto que hay que justificar. Los que son asesinados, dice que sus cuerpos yacerán en la plaza de la gran ciudad que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto. Ok. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Eso solo puede ser un lugar. Solo uno, Jerusalén. Para el autor, no hay escapatoria. El propio Apocalipsis nos da la dirección exacta. ¿Y los nombres Sodoma y Egipto? No son geográficos, son espirituales. Describen su estado de corrupción moral, como Sodoma, y de opresión y esclavitud, como Egipto. Es Jerusalén, pero en su peor versión. Identificar a Jerusalén con Sodoma y Egipto suena increíblemente duro, casi como una condena sin apelación. ¿El texto lo deja ahí, como una simple acusación, o hay algo más? Es una pregunta clave. Y no, la intención que ellos ven no es la condena final. En la lógica profética, el juicio más severo de Dios a su propio pueblo siempre viene con una puerta de salida. Es un acto de purificación, no de aniquilación. Ok. Citan, por ejemplo, Zacarías 13:9, que habla de un remanente que será pasado por el fuego. Los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. O sea, el fuego no es para destruir el metal, sino para quitarle las impurezas. Justo. El juicio sobre esta Jerusalén-Babilonia es un llamado desesperado al arrepentimiento, a que vuelva a ser Jerusalén, la ciudad fiel. Es un llamado a que deje sus amantes, digamos sus alianzas con poderes mundanos y doctrinas ajenas, y vuelva a su primer amor. A la fidelidad del pacto. Exacto. Bien, la idea es potente. Babilonia es la ciudad del pacto en un estado de infidelidad. Ahora, aquí es donde la cosa se complica más. Ajá. Porque en la visión de Apocalipsis, esta mujer no está sola. Está montada sobre una bestia y acompañada por 10 cuernos. Y el tercer estudio que tenemos desmonta por completo la idea tradicional sobre quiénes son esos cuernos. Sí, si la identidad de Babilonia fue un giro, esto es una voltereta. La interpretación común es que los 10 cuernos son 10 reyes o 10 naciones que formarán una confederación en los tiempos finales. No. Sí, es lo que siempre se ha dicho. Pero el autor de estos estudios dice que el propio texto lo desmiente. ¿Qué dice el texto? Apocalipsis 17:12 es muy específico. Dice, «Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino». No han recibido reino. Para el autor, esa frase es demoledora para la teoría de los imperios. Un imperio, por definición, es un reino soberano. Lo que sea que representen estos cuernos no tiene soberanía propia. Poder sincrono. Esa es una idea fascinante. Exacto. Porque choca con la imagen que todos tenemos de un imperio con ejércitos y fronteras. Entonces, si no son naciones, ¿quiénes o qué son? El argumento es que en el lenguaje profético, un cuerno no es la fuente del poder, como un rey, sino un instrumento que ejecuta el poder de otro. Es una autoridad delegada, funcional. Y aquí es donde vuelven a conectar todo con su idea de Efraín,
El cristianismo disperso. Entiendo la idea de poder sin trono, pero el salto a que eso es el cristianismo se siente grande. ¿Cuál es el puente que construyen para llegar ahí? El puente lo construyen con la profecía original de Jacob sobre su nieto Efraín en el Génesis. Le promete que su descendencia llegará a ser Meloja Goyim, una frase hebrea que se traduce como plenitud de las naciones o multitud de pueblos. O sea, un poder inmenso, global, influyente, pero disperso, sin una capital política, sin un trono centralizado. Justo eso. Una influencia global sin un reino geográfico. La descripción empieza a encajar con la idea de reyes sin reino, ¿no? Sí, empieza a encajar. El estudio postula que la cristiandad institucional, a lo largo de la historia, ha funcionado precisamente así. ¿Cómo? Como un poder inmenso capaz de coronar y de poner reyes, de dictar la moral y la cultura de Occidente, pero sin ser un imperio soberano en sí mismo. Una autoridad funcional y delegada a escala masiva. Exactamente. Y esto lo conectan con un concepto que me pareció muy potente y a la vez muy crítico. Religión con herencia, sin pacto. Sí, es el diagnóstico espiritual que hacen de este sistema. Describe una fe que ha guardado todos los símbolos externos, el lenguaje, la memoria histórica. Pero que perdió la conexión. La conexión viva y obediente que define al pacto. A ver si lo entiendo. Es como tener la foto de la boda en la pared, pero la pareja ya no se habla. Tienes el símbolo, la herencia, pero la relación, el pacto, está muerto. Es una analogía perfecta. Tienes todos los símbolos externos de la relación, el apellido, el anillo, los recuerdos, pero la comunicación diaria, la confianza y la fidelidad se han roto. Según la fuente, este es el terreno fértil para que la autoridad se desplace. El poder ya no reside en la relación con Dios, sino en el sistema, en la estructura que dice representarlo. Una estructura creada para honrar a Dios termina por ocupar su lugar. Es una idea sutil, pero profunda. Entonces, en este modelo, ¿cómo funciona este ecosistema? ¿Cómo interactúan la mujer, la bestia y estos 10 cuernos? Los describen como una alianza de conveniencia, un sistema donde todos se necesitan, pero en el fondo no se soportan. La mujer, esta Jerusalén apóstata, este sistema religioso, necesita a la bestia, que representa el poder político y económico mundial. Se monta sobre ella. Usa su estructura para ganar poder, influencia y riqueza. Y los cuernos, esta cristiandad institucional, ¿qué papel juegan? Los cuernos son el brazo ejecutor. Son el poder blando, la autoridad moral y espiritual que le da legitimidad al sistema. Le dan a la mujer su alcance global. Su influencia en la cultura, en la política. Exacto. Sirven a la mujer porque creen que están sirviendo a Dios. Es una relación parasitaria y, como dice el propio Apocalipsis, terminará muy mal. Porque el texto dice que los mismos 10 cuernos acabarán odiando a la ramera. Y la destruirán. Es una alianza profundamente inestable y, en última instancia, autodestructiva. La conclusión de todo este análisis es, entonces, una crítica muy directa a lo que ellos llaman la cristiandad institucional. Sin rodeos. La identifican como este falso Israel o este Efraín que aún no ha vuelto a casa. Se refieren a cualquier sistema religioso que, desde su perspectiva, confiesa a Yeshua con la boca, pero rechaza la Torá, sus mandamientos, con los hechos. Un sistema que habla de la gracia, pero desprecia la obediencia que nace del amor. Lo describen con 2 frases muy fuertes. Un reino sin rey, porque no obedecen al rey, y un Mesías recortado. Mesías recortado. Reducido a un salvador conveniente, a un símbolo funcional, en lugar de un señor al que hay que seguir en todo. A ver si lo resumo. Es la diferencia entre tener un retrato del fundador de la empresa en la pared y que el fundador entre a la oficina y empiece a dar órdenes. Ajá. El sistema prefiere el retrato, porque no le exige nada, le permite operar como quiere. Esa es la esencia de la crítica que plantean. El poder de estos cuernos reside precisamente en su capacidad de convencer a millones de que el retrato es suficiente. Bien, vamos a poner todas las piezas juntas. Hemos explorado una perspectiva que le da la vuelta a figuras proféticas clave, en lugar de ver a Babilonia y a los 10 cuernos como enemigos políticos externos, no sé, un imperio romano revivido o una coalición de naciones árabes. O lo que sea. Los presenta como una enfermedad espiritual interna,
una condición del corazón de una comunidad de fe que, según esta visión, se desvió de su pacto original. El cambio de enfoque es total. Si uno acepta la premisa de estos documentos, la profecía ya no es un ejercicio de adivinar quién es quién en el noticiero de la noche. Se convierte en un espejo. Claro. La pregunta ya no es ¿qué imperio es la bestia?, sino ¿estoy yo o mi comunidad operando bajo una religión con herencia pero sin pacto? Y eso me lleva al llamado final que se repite en estos textos. Una cita directa de Apocalipsis. Salid de ella, pueblo mío. En esta interpretación, eso no significa hacer las maletas y mudarse de país. Para nada. No es una salida geográfica, es una salida de lealtades. Es una invitación a dejar de jurar fidelidad a un sistema, a una denominación o a una doctrina que consideran incompleta, para volver a lo que el autor define como el pacto verdadero. Y la obediencia integral que nace del amor al Mesías completo, no una versión editada. Y más cómoda. Exacto. Y esto nos deja con la reflexión final que proponen los propios textos, una idea que va más allá de esta interpretación particular. Plantean que quizá el engaño más peligroso y sofisticado no es el ateísmo o el rechazo abierto a Dios, Sino algo mucho más sutil. La construcción de un sistema religioso tan perfecto, tan bien estructurado, con su propia teología, sus edificios y sus jerarquías, que está absolutamente convencido de que sirve a Dios. cuando en realidad Cuando en realidad, poco a poco y sin darse cuenta, ya lo ha reemplazado, poniendo al propio sistema en el centro. lo cual nos deja con una pregunta que resona mucho más allá de la teología y que cualquiera se puede hacer sobre sus propias instituciones, ya sean religiosas, políticas o incluso corporativas. Ajá. La pregunta es, ¿en qué punto exacto una estructura creada para proteger y sostener una creencia comienza a sustituir la creencia misma que se suponía debía proteger?